Eclesiastés, capítulo 7, comenzando con el versículo 10. Eclesiastés 7, versículo 10 en adelante. Vamos a orar y vamos a leer la palabra de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por el tiempo de adoración a ti, a través de los cánticos, a través de la confraternidad, del saludo, a través de presentarte nuestras ofrendas y ahora, Señor, a través de nuestra atención a lo que dice tu palabra. Comunícate con nosotros. Pedimos, buen Espíritu de Dios, que tú nos hables, que tú nos transformes, que tú nos muestres tu voluntad, que tú nos muestres las verdades de tu palabra, que se arraigan, por favor, a nuestro corazón, que podamos nosotros, oh Dios, provoca que nuestro corazón se incline a obedecerte a ti, a amarte más. Provoca, oh Dios, que tu palabra sea siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón. Queremos exaltar a Cristo, queremos estar enfocados en Él, queremos tener una perspectiva de la eternidad, no de las cosas pasajeras. Por lo tanto, al estudiar tu palabra, te ruego que nos ayudes. Oh Dios del cielo, queremos también pedir por aquellos, si hay alguien entre nosotros que todavía no ha tomado la decisión determinante de seguirte a ti, de entregarse a ti, de recibir de ti la salvación que tú quieres dar. Te ruego, buen Dios, que hoy sea día de salvación para ellos, para todos, Señor, que sea de edificación. Te lo pedimos por Cristo y para Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Eclesiastés 7, versículo 10, dice así la palabra de Dios: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas sensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio. Pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón.
lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Recuerden, estimados, de qué se trata este libro. El libro de Eclesiastés no es un libro para enseñar doctrina. Es un libro para aprender, en gran parte de este libro hasta ahora, aprender de el desvarío, de la locura de Salomón, para no hacer lo que él hizo. Es un libro para nosotros entender qué sucede si tú tienes una perspectiva de la vida que está solamente aquí en lo terrenal y en lo pasajero. Todo lo que él dice hasta ahora es con esto en mente. Él solamente mira debajo del sol. Ya para este capítulo 7, Salomón ya está saliendo un poco de su desvarío, pero todavía mantiene la vista fija en las cosas debajo del sol. Todavía le está siendo difícil mirar hacia arriba. Pero acuérdense que es un libro. Él está escribiendo sus memorias. Él está escribiendo lo que pasó en su vida y lo está llevando poco a poco hasta el final. Si quisieran ver de manera gráfica, tratar de ver de manera gráfica cómo se desarrolla el libro de Eclesiastés, usted pudiera ver, por ejemplo, un cañón que está allá abajo. Los que han visto el Gran Cañón de Estados Unidos, ¿verdad? O por lo menos en fotografías o en videos, el Gran Cañón tiene 2 kilómetros hacia abajo. ¿Okay? Es sumamente profundo. Y así comienza el libro. Allá abajo, la vida hecha un total desastre. Allá abajo en el cañón. Y él va ahí desvariando, ahí caminando por el cañón. Finalmente él logra subir hacia la planicie. Y después él va caminando hasta que comienza a subir la montaña y llega a la cúspide. Ese es el final del libro. Ya nosotros estamos en esta etapa del libro del capítulo 7, donde Salomón ya logró salir de ese cañón y ya está en la parte plana y va camino hacia la montaña. Pero él todavía está dando vueltas aquí. Vamos a ver durante un poquito de tiempo todavía Salomón caminando por la planicie, camino hacia la montaña para entonces llegar a la cúspide de la montaña, que es el final del capítulo 12. Entonces, gráficamente usted puede ver el libro de Eclesiastés de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos aquí hoy en el resto del capítulo 7? Tenemos la sabiduría en acción. De nuevo, Salomón anda buscando sabiduría. Salomón realmente dice la Escritura que él fue el hombre más sabio, pero cuando él se alejó de Dios, se alejó también de la sabiduría. Y déjeme decirles, hermanos, cuanto más tú conoces del bien y tú caminas contrario al bien, tú más necio eres. Y eso fue lo que pasó con Salomón. El más sabio de los hombres que jamás ha existido. Y sin embargo, el más necio de los hombres. Justamente porque era el más sabio, se volvió el más necio, el más tonto de todos. Porque conociendo más que todos, entendiendo más que todos,
le dio la espalda a la sabiduría que Dios le concedió. Por lo tanto, es el más necio, porque él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Aquí llegamos donde él ya salió de ese cañón, ya está en la planicie, ya está saliendo, ¿verdad?, de su desvarío, de su locura de vida, ya está teniendo los pensamientos un poquito más sanos, y él nos está diciendo, ok, ahora yo quiero darles unos cuantos consejos, unos cuantos principios sabios para la vida. El problema es que vamos a ver principios sabios, sí, pero vamos a ver cómo él se queda todavía estancado con la perspectiva terrenal y temporal. Y comenzamos entonces aquí con la sabiduría, que es mejor que las riquezas. Fíjense, comenzamos con el versículo 10. Nunca digas cuál es la causa de los tiempos, que los tiempos pasados fueron mejores que estos. La mayoría de nosotros hemos dicho esto, por lo menos aquellos que ya somos adultos, ¿verdad? Pero ven acá, es que es verdad, es que los tiempos anteriores eran mejores que estos. Algunos hasta se atreven a decir, ojalá Trujillo volviera, ¿ok? Porque añoran esas cosas del pasado, pero aquí no está hablando, Salomón no está hablando en el sentido general de la sociedad, está hablando de tu vida. No está hablando del país, no está hablando del mundo, está hablando de tu vida. El decir que las cosas antes eran mejores que ahora, te está metiendo a ti mismo, tú te estás siendo preso de tus propias palabras. Vamos a ver, si tú eres cristiano hoy, decir eso es una necedad. Si tú eres cristiano hoy, decir que los tiempos pasados eran mejores que estos es una necedad tuya. Porque si eres cristiano hoy tiene que ser muchísimo mejor que el pasado. Ahora, si tú estás enfocado en que tú antes tenías dinero y ahora ya no lo tienes, ya tú estás como Salomón mirando las cosas terrenales y pasajeras. Pero si tú eres cristiano, déjame decirte que tú vas camino a la gloria. Camino a estar por la eternidad con Cristo Jesús. Nada puede ser mejor que eso. Efesios capítulo 2, Pablo le escribe a los efesios y le dice, ustedes antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, pero Él os dio vida. Él os dio vida cuando estabais en el pasado muertos en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, a decir que las cosas viejas eran mejores que hoy es una necedad de parte tuya. Ahora, sabemos que sí, hay personas que antes le iba mejor que hoy. Sabemos que sí. Incluso creyentes. Porque el creyente es perdonado. Pero el creyente, si no está enfocado en Cristo, como nuestro logo dice, vidas enfocadas en Cristo, si el creyente no permanece enfocado en Cristo, el pecado lo va a asaltar. Y el pecado siempre trae consecuencias. Más tarde o más temprano, las consecuencias llegan del pecado que nosotros cometemos. Hay personas que por causa de su pecado, por causa de decisiones que tomaron, hoy están sufriendo consecuencias graves de esas decisiones o de ese pecado. Esa es una realidad. Eso estamos hablando de la vida en esta tierra.
Es real, sucede a creyentes y a incrédulos. Decisiones que tomaron están trayendo consecuencias. Ahora estás sufriendo esas consecuencias, tienes que enfrentar esas consecuencias y tú miras para atrás y dices, wow, hace 5 años las cosas estaban mejores. O como aquella esposa que le dice al esposo, ¿tú te acuerdas, mi amor, que lo felices que éramos nosotros hace 30 años? Y el esposo dice, pero nosotros no estábamos casados hace 30 años. Por eso, mi amor, por eso. No estamos hablando de eso. Pero sí, es verdad que algunos hace unos años atrás quizás le iba mejor. Quizás tu negocio fracasó. Quizás hay problemas matrimoniales. Quizás no le diste a tus hijos la educación que debiste haberle dado y hoy estás sufriendo el desastre de las decisiones que tú tomaste y que tus hijos han tomado o están tomando. Y sufrimiento ha llegado a la familia. Pero quizás tú no eres responsable de que hoy las cosas no estén tan buenas como en el pasado. Quizás tú has sido víctima o eres víctima de la violencia de alguien, quizás de un cónyuge o de la maldad de alguna persona. Quizás tú tienes una enfermedad lamentable. Quizás tú perdiste el pecado sin haber sido tu culpa porque alguien te acusó falsamente o porque la compañía cerró o porque cerraron la línea en la que tú trabajabas y las cosas están sumamente difíciles hoy. Hay verdadero dolor en ti. Es posible que sea eso, que tú no tengas la culpa. Porque hay personas que han pasado por situaciones bien difíciles. Hay personas que han sido víctimas de la violencia, niños que han sido víctimas de la violencia de sus propios padres, de profesores, de vecinos, de otros familiares. Personas que quizás fueron violados, fueron atacados, ¿qué sucede? Hay un hermano en Higüey que hace unas semanas atrás lo atracaron para robarle el motorcito que tenía y él trató de que no lo hicieran y lo apuñalaron y estuvo bien grave y todavía está en recuperación. Sucede eso. Allá en Moca, un hermano de nuestra hermana Mayra, hace unos buenos años atrás, para atracarlo, para robarle el motor, le dieron un tiro en el pecho. Gracias a Dios sobrevivió. Pero puede ser que haya consecuencias que uno no tiene la culpa. Pero muy bien, ahora tú tienes sentimientos de derrota o quizás tienes sentimientos de venganza o quizás tú has tirado la toalla. ¿Qué vas a hacer ahora? Muy bien, tú estás en una situación, quizás para ti los años pasados fueron mejores que estos. Tú estás en esta situación, ¿qué vas a hacer ahora? Quizás no eres responsable del pecado, del pasado, pero sí eres responsable de lo que vas a hacer de ahora en adelante. Sí eres responsable de las decisiones que vas a tomar. ¿Qué decisiones tomarás? ¿Tomarás las decisiones más fáciles? ¿Las menos dolorosas? ¿Las que producen alivio? Esa es nuestra naturaleza, mis amados hermanos. Nosotros siempre que tenemos una situación difícil, buscamos alivio. Lo más rápido que nosotros queremos es alivio, es salir de este problema, porque estamos enfocados aquí en el ahora. Cuando el Señor a veces permite y a veces provoca situaciones difíciles en tu vida para que tú crezcas, para que tú cambies, para que tú seas ahora más parecido al Señor Jesús que hace unos años atrás.
Entonces, queremos alivio. Pregunta a Pablo si el Señor Jesucristo le dio alivio. El Señor Jesucristo no le dio alivio a Pablo, le dio gracia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hundirte más en el pecado? ¿Vas a tirar la toalla? ¿O vas a volverte a Dios? Posiblemente es verdad que los tiempos pasados fueron mejores, pero no es sabio quedarte en el pasado, sino ahora tú tienes al Señor Jesucristo, tú tienes la palabra de Dios, tú tienes el poder de Dios, tú tienes la gracia de Dios. ¿Cómo va a ser tu vida de ahora en adelante? El futuro, amados hermanos, es prometedor, porque la gracia de Dios es mejor. Donde abundó el pecado, sobreabundó o sobreabunda la gracia siempre. Nuestro Dios es bueno siempre, siempre. Versículos 11 y 12, fíjense lo que dice: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Fíjense, hermanos, que aquí en este versículo dice que la sabiduría es mejor, en estos versículos, que la sabiduría es mejor que el conocimiento y el dinero. Sí, es verdad, es muy bueno haber recibido una herencia buena. Conozco unos hermanos que recibieron una excelente herencia y pues ellos han sabido sacarle provecho a esa herencia. Pero hay otros que no. Hay otros que reciben la herencia pero no reciben sabiduría con esa. Heredan dinero pero no heredan sabiduría. Como un joven que heredó de su padre, en el momento eran como aproximadamente 7 a 10 millones de dólares. Y estimados hermanos, ¿pueden ustedes creer que en menos de 7 años ese hombre quebró la compañía que Dios le había dejado? Despilfarró todo, derrochó todo, se quedó prácticamente sin nada. Tuvo que vender la compañía, como nosotros decimos, a precio de vaca muerta. Qué pena que es así. Hay gente que hereda el dinero, pero déjame decirte, la sabiduría es mejor. Es verdad que aquel que construyó toda una empresa, una fuerte empresa, óyeme, sí, tiene todo el crédito. Los hijos heredan esta empresa. Pero déjame decir, no, porque ellos lo tuvieron fácil. No, señor. El hijo que hereda una empresa grande tiene que trabajar tan duro como su padre para mantenerla y para crecerla. Nosotros vimos eso, tenemos un ejemplo en la Biblia que es el ejemplo de Isaac. Cuando Abraham murió, era sumamente rico. Isaac heredó todo eso. Pero dice la Escritura que Isaac se concentró en ser obediente a Dios, se concentró en su familia y se concentró a seguir prosperando lo que su papá le había dejado. Y la Escritura dice que él aumentó muchísimo más lo que Abraham le había dejado. Y déjenme decirles algo, hermanos. De todos los patriarcas y de todos los siervos de Dios, excepto los profetas, Isaac fue el único que se mantuvo con una sola esposa. No estoy echándole la culpa a las otras esposas del fracaso de los hombres, sino de la integridad de este hombre, es lo que yo quiero resaltar. La integridad de Isaac. No se habla mucho de Isaac, pero fue un hombre íntegro, un hombre trabajador, un hombre dedicado a Dios, a su trabajo y a su familia. Claro, no fue sin sus errores, sin sus pecados, sin sus faltas. Pero aquí está. Es mejor la sabiduría que la herencia con conocimiento.
Estimados hermanos, dice Proverbios que el principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Si ese es el principio, entonces para permanecer en sabiduría y seguir creciendo en sabiduría, entonces es necesario, hermanos, mantenernos en ese temor, persistir en la obediencia, vivir en ese temor, vivir en ese amor a Dios, vivir en ese respeto, vivir en esa entrega al Señor. La herencia con conocimiento es buena, pero sabiduría es mucho mejor. Pero fíjense, el versículo 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? No pienses tú que puedes pasar por alto al Señor, que tú puedes pasarle por encima a Dios. Dios es soberano. Lo que Él hace, nadie lo puede deshacer. Nadie puede reversar el plan de Dios, excepto Dios le dé permiso para ello. Porque Dios puede dar permiso, está dentro de su plan, está dentro de su control. Dios nunca pierde el control. Piensa el versículo 14. ¿Te ha ido bien? Agradece al Señor, alégrate, glorifícale, hónrale, gózate en el hecho de que te ha ido bien, en el versículo 14. Ahora, ¿te ha ido mal? ¿Ha llegado la adversidad a tu vida? ¿Has tenido grandes dificultades? Ahí dice considera. ¿Qué debes considerar? Considerar que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que todo lo que Él hace, Él lo hace con sabiduría. Yo creo que Dios provoca algunos sucesos y creo que Dios permite otros sucesos, pero Él siempre sabe todo, lo controla todo y no hay absolutamente nada que se le escurre por los dedos. Entonces, todas las situaciones que tú tienes en tu vida, Dios las conoce. Pablo, nos referimos a él solo quería servir al Señor Jesucristo. Y Dios puso Dios fue el que puso, no fue que permitió, dice que Dios puso esto en él. Dios provocó que el diablo, porque él después dice que es una bofetada, ¿verdad?, de parte del diablo, que Pablo tuviera una situación en su vida que le afectaba. Y era de tal manera grande esta dificultad que Pablo rogó y rogó y rogó a Dios que lo quitara. Pablo lo que quería era servir al Señor. Esta situación probablemente fue una enfermedad. Algunos creen que fue que él se estaba poniendo ciego. Le era un obstáculo para él servir al Señor. 3 veces le rogó al Señor: quítame esto, dame alivio. Y el Señor dijo: no. Eso fue lo que Dios le dijo: no te lo voy a quitar, pero te voy a dar un regalo, te voy a dar gracia. Eso se va a quedar contigo, pero yo te voy a dar gracia. ¿Y qué dice Pablo? Vamos a 2 Corintios 12. Busquemos 2 Corintios 12, por favor. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, dijo el Señor Jesús, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué dice el apóstol aquí? El Señor no contestó mi oración, el Señor no me quitó, el Señor no me dio el alivio que yo buscaba, pero el Señor me dio la gracia que yo necesitaba. Y amados hermanos, no escuchamos el resto de la vida de Pablo que él haga referencia a este problema. La gracia de Dios fue suficiente. Por lo tanto, ¿cuáles han sido las dificultades en tu vida? Pues ¿cuál es la decisión que tú vas a tomar de ahora en adelante? Si tú miras lo terrenal, si tú dices, si yo solamente tuviera dinero, pudiera comprar mejor medicina o más de medicina o buscar mejores médicos. Si yo solamente tuviera dinero, yo pudiera resolver mi situación económica aquí, pudiera ayudar a mis padres allá, y si yo solamente... No. Estás pensando en lo terrenal. Sí, nosotros vivimos aquí. Sí necesitamos el dinero. Sí necesitamos tomar decisiones correctas. Sí necesitamos hacer prosperar nuestras empresas. Sí necesitamos hacer correctamente nuestro trabajo. Y como creyentes, como hijos de Dios, debemos, hermanos, siempre tratar de superar las expectativas que tus jefes tienen de ti. Pero no te mantengas con la perspectiva terrenal, sino eleva tus ojos al cielo. Señor, ¿qué tú quieres de mí? Señor, dame tu gracia. No luches con la soberanía de Dios, no la cuestiones, ámala, disfrútala, promuévala, entiéndala, acéptala. Lo que Dios hace como soberano, lo hace con sabiduría también, no lo dudes. Todo lo que hay en tu vida o es consecuencia tuya o es Dios trabajando en ti para que te parezcas más a Cristo, para que puedas servir mejor al Señor. Nosotros pudiéramos decir, Pablo, si no hubiese tenido esta dificultad, quizás hubiese hecho mucho más de lo que hizo. ¿Qué? ¿Usted se ha dado cuenta de lo que hizo Pablo, lo que Dios hizo a través de Pablo? 3 continentes ganados para Cristo. ¿Usted oyó bien? 3. No fue solamente que él se ganó a su familia para Cristo, no. Cuando él terminó, el evangelio se conocía por todo el mundo conocido. ¿Había más que él, más personas predicando la palabra que él? Claro que sí. Claro que los había. Pero muchos de los que estaban predicando la palabra eran personas que ya él había ganado para Cristo, o que aquellos que él había ganado para Cristo ganaron a otros para Cristo, y estos ganaron a otros, y así fue creciendo el evangelio. Y eso, que tenía esa dificultad, pero también tenía la gracia de Dios, que en su debilidad se manifestó en poder. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, amados hermanos. Dios diseñó nuestra vida para que vivamos en dependencia de Él, no para que tengamos todo controlado. Si tú quieres tener todas las cosas controladas en tu vida, yo te voy a decir algo. No vas a entender lo que es la fe. No vas a entender lo dulce que es ver Dios trabajando en los pequeños detalles de tu vida. No vas a disfrutar de esa bendición. No vas a disfrutar de esa delicia de ver que en esos detallitos Dios tiene su mano ahí, porque tú lo tienes todo controlado. Tú no necesitas a Dios. Intelectualmente tú dices que sí, pero en la práctica no está ahí. Hay otros que son lo contrario, que todos se lo dejan a Dios. No, espérate. Dios quiere que tú seas responsable. Que seas dependientemente responsable.
Fíjense, hermanos, que Salomón está saliendo de su desvarío, pero todavía mantiene su fijación de esta vida debajo del sol. Versículo 15. Ahora aquí hay un contraste, parecen cosas como absurdas que él está diciendo aquí. Dice que todo lo que he visto en los días de mi vanidad, justo hay que perece por su justicia, impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. O sea, ¿cómo que tú no seas mucho justo ni hagas mucho mal? O sea, ¿sí se puede hacer algo de mal? Nosotros no debemos ser demasiado justos. ¿Cómo que no? ¿Debemos ser un poquito malos? ¿De qué está hablando Salomón? Bueno, acuérdense, Salomón está hablando de una perspectiva terrenal. Está hablando con perspectiva eterna. Y sí, es verdad, hermanos, que Salomón había visto, igual que tú y yo hemos visto, que hay justos que en su justicia sufren. Justos que en su justicia reciben situaciones muy penosas y sus vidas se acortan. Sí, es verdad. Por ejemplo, pienso en, traté de pensar en los misioneros que trazaron el camino para los misioneros de hoy. Un individuo llamado David Brainerd. Él se iba a casar con una joven que era hija de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era un hombre pequeñito, de una voz chillona, pero que Dios utilizó para iniciar uno de los más grandes avivamientos en el mundo. La hija de él se iba a casar con este misionero a los indios norteamericanos, David Brainerd. David Brainerd era bastante joven, no tenía 30 años todavía, y él se pasó 2 o 3 años orando al Señor para que le permitiera penetrar una cierta tribu de los indios norteamericanos. Estamos hablando de los años 1800. Y él en el invierno, él como quiera se acercaba a la tribu y ahí en la nieve, él se arrodillaba, no importa si estaba lloviendo, no importa si estaba nevando, él se arrodillaba a orar a Dios por las almas de estos hombres, de estas personas. A los 29 años murió por tuberculosis y por cansancio. Su cuerpo no dio más. Las defensas bajaron, adquirió tuberculosis y antes de los 30 años falleció. Pero antes de fallecer, Dios les dio la bendición de ver a esa tribu casi por completo ganada para Cristo. Y uno dice, pero ¿qué hubiese hecho ese hombre si hubiese vivido hasta los 80 años? Yo no sé. Pero eso es lo que Dios quería que él hiciera. Eso hizo, obedeció. Hay justos que en su justicia terminan a corta edad. Hay malos que en su maldad terminan a muy larga edad. Es verdad. Pero amados hermanos, nunca el crimen paga. Nunca. Algunos parece que sí, pero ¿qué va? Más tarde o más temprano no paga. Dicen que la edad, que el criminal promedio no pasa de los 40 años. Se muere antes. Y de manera particular, aquellos que roban casas, uno quisiera que después que robó tu casa, déjeme ver, ¿a cuántos le han robado de alguna manera su casa o personalmente o alguien? ¿Cuántos han sido víctimas de algún robo, algún atraco? ¡Wow! Pero se dice que el ladrón de que roba tu casa, que entra a tu casa a robar, no llega normalmente a las 6 casas. Antes de las 6 casas lo atrapan.
El problema es que con la justicia como tenemos en nuestro país, los sueltan otra vez para que él robe 6 casas más. Pero, por ejemplo, los miembros de una banda de criminales, la mayoría de los miembros de las bandas tienen entre 14 y 19 años. ¿Te oyó bien? La mayoría. El 90% son arrestados antes de los 19 años de edad. El 75% de esos son arrestados 2 veces antes de los 19. El 95% no terminan la secundaria. 60% de ellos mueren o terminan en prisión antes de los 20. El promedio de la expectativa de vida de un miembro de una banda es 20 años y 5 meses. El crimen nunca paga. Los criminales violentos nunca viven más de 3 años después que iniciaron su vida criminal. Con raras excepciones, algunos han llegado a los 7 años. El crimen nunca paga. O sea que lo que él vio de que hay personas que en su maldad extienden su vida, sí es verdad, pero son excepciones, no es el promedio. Dice, pastor, pero usted no piensa en los políticos. Bueno, dejemos eso para otro tema, más adelante. Lamentablemente sí hay políticos que quieren hacer cambios, pero lo que hay alrededor de nosotros, lo que más se destaca en aquellos que realmente no son honestos. Sí es verdad que nosotros vivimos, hermanos, después de Génesis 3. ¿Qué pasó en Génesis 3? La caída del hombre, vino el pecado, el hombre cayó en pecado y la consecuencia después de eso fue terrible. Recuerden que yo se lo he dicho antes, desde Adán hasta el diluvio. ¿Y qué pasó en el diluvio? Dios mandó un juicio sobre toda la tierra y murió absolutamente todo ser humano y todo animal, excepto los que entraron en el arca. ¿Y por qué vino ese juicio sobre el mundo? Por causa del pecado, por causa de la maldad que había en el corazón de los hombres. Para que Dios tome la decisión de aniquilar todo el mundo, es porque la maldad realmente era grande. ¿Cuánto tiempo pasó desde Adán hasta el diluvio? 1676 años. ¿Usted oyó bien? Solamente desde Adán hasta el diluvio, unos menos de 1700 años. ¿Usted oyó bien? Cómo la maldad crece. ¿Cuál es el potencial del hombre para la maldad? Es terrible. El ADN de nosotros ha sido afectado por completo. El mundo completo. En Romanos capítulo 8, si buscamos Romanos capítulo 8, vamos a ver cómo el mundo está afectado por el pecado. Versículo 18 dice, Pablo dice a los romanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, amados hermanos, lo que viene es muchísimo mejor. No estés pensando en el pasado, piensa en lo que viene en Cristo Jesús. Porque en el anhelo como ardiente de ¿qué? De la misma creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos
que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta es nuestra esperanza. Pero el mundo ahora mismo está afectado por el pecado, y todo lo que hay aquí es consecuencia del pecado de Adán y Eva, y acumulado por el pecado tuyo y mío. Hermanos, es posible vivir con una visión eterna en un mundo así. ¿Usted se acuerda de Moisés? ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? Déjenme ver. Se acuerdan. Yo no estaba vivo cuando eso, pero está bien. Pero sí nos acordamos de lo que la Biblia dice sobre Moisés, ¿verdad? Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, recuerden, hermanos, que con Moisés fue que Israel se volvió nación. Hebreos capítulo 11, versículo 26. Bueno, vamos con el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Ustedes ven? Nosotros buscando alivio, y Moisés, ¿qué buscó? Lo contrario. Nosotros queremos que el Señor nos quite los problemas, y Moisés como que buscó los problemas. Él escogió ser maltratado con el pueblo antes que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo, ¿por qué? Miren lo que tenía Moisés en su mente: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Un momentito, ¿cuándo fue que vivió Moisés? ¿Y cuándo fue que vino Cristo? Moisés no vivió después de Cristo. Y sin embargo dice que él tenía en mente las riquezas del vituperio de Cristo, y que eso era mejor que los tesoros de los egipcios. Miren lo que dice ahí: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo siguiente: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Es posible, amados hermanos, vivir con una perspectiva eterna en este mundo. Regresando a Eclesiastés: no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, no seas fariseo. No diseñes reglas para ti y exijas que todo el mundo viva de acuerdo a ellas. Recientemente, hace unos meses, un técnico del internet fue a mi casa y estaba trabajando ahí, y vio encima del escritorio una Biblia, y encima de la Biblia había algún objeto. Yo no recuerdo qué era. No sé si era una grapadora, si era una de esas pequeñas bocinas que uno tiene ahí para la computadora. No sé, estaba en la Biblia y había un objeto encima de la Biblia. Y él preguntó si nosotros éramos cristianos. Yo le dije que sí. Y él dijo: entonces, ¿por qué no respetan la Biblia? A mí me sorprendió ese juicio, ¿verdad? Le pregunté por qué decía eso. Bueno, porque encima de la Biblia no se debe poner nada. Yo digo: ¿y quién te dijo eso? No, nuestro pastor en nuestra iglesia nos enseña que la Biblia hay que respetarla, y encima de la Biblia no se debe poner nada. Entonces, eso es fariseísmo. Eso es querer ser más justo de lo debido. Respetar la Biblia es respetar el libro. Es respetar lo físico, las páginas. No, respetar la Biblia no es respetar eso. Ahora, déjenme decirles, ¿es buena la intención? Sí, es buena la intención.
¿Es loable? Oh, claro. Qué bueno que ese muchacho tiene esa perspectiva de la Biblia, del libro. ¿Ustedes saben por qué? Porque nuestros jóvenes en nuestra iglesia, muchos de ellos hacen exactamente lo contrario. La irrespetan de tal manera que la tiran por doquier, las páginas están todas hechas un desastre, no respetan. Eso es el otro extremo. Ahora, juzgar a uno porque tiene la Biblia está ahí, que hay un objeto encima de la Biblia, con que no respetamos la Biblia, eso es lo que está hablando aquí. Es ese tipo de cosas. Está bien que ciertas reglas yo las tengo para mi familia y las tengo personales, incluso hay reglas que las tenemos aquí para el colegio y para la iglesia. Ciertas cosas que nosotros exigimos. Pero no significa porque tú las cumplas que tú eres más espiritual que otros que no lo hacen. Eso no es el estándar de espiritualidad, solamente es un estándar de orden particular que tenemos, que queremos tener en este ministerio. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, las profesoras se ponen faldas, no se ponen pantalones. Algunas se ponen pantalones, algunas en particular. Y no hemos cambiado, no hemos variado eso. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que yo prefiero en este ministerio. Porque no quiero bregar con otras cosas en el futuro como consecuencia de ciertas decisiones. Y otras por el estilo. Pero significa que ponerse faldas, yo quiero que ellos sean más espirituales que ponerse pantalones. No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son solamente reglas. Si no, vamos a exigir que, como algunas iglesias hacen, si tú quieres ministrar dentro de la iglesia, si tú quieres ser parte de la escuela dominical, algunas iglesias le dicen, tú no te puedes poner falda, ni aquí ni en tu casa. Perdón, pantalón. Ni aquí ni en tu casa. Para ellos, la falda y el pantalón es un indicio de espiritualidad. Si nos juzgan a nosotros o te juzgan a ti porque te pones el pantalón. ¿Me doy a entender? No sé, tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces, no seas demasiado justo. Tampoco hagas mucho mal. Qué visión más terrenal tenía él. Pero vamos a avanzar. Yo quiero, bueno, ya no puedo terminar, ¿no? Solamente, fíjense el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ustedes ven, dentro de su desvarío, el Espíritu Santo lo hacía pensar correctamente con relación a algunas cosas. Yo quiero compartir eso con ustedes. Estimados, usted oyó lo que dice aquí. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. A veces uno le pregunta a una persona con quien quiere compartir el evangelio y dice, principalmente eso sucede más con las damas, aunque ha sucedido con hombres también. Le preguntamos, ¿es usted pecadora? Ay, no, Dios me libre. Miren lo que dice la Escritura. Vayamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. A veces las personas entienden las palabras de una manera totalmente diferente a lo que uno las entiende. Pecadora no significa ser una persona, una mujer que vende su cuerpo, sino es que todos somos pecadores. Tú eres pecador, tú eres pecadora. Piensa lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito,
no hay justo. Y después, ¿qué dice? Ni aún uno. Una pregunta. Aquí hay, yo qué sé, cerca de 300 personas. ¿Cuántas personas justas hay en este salón? ¿Qué dice ahí en la escritura? Ni aún uno. Justos en su propia justicia, ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Sigamos. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Usted oyó bien? Si tú andas buscando a Dios, no es por ti mismo, no es por tu corazón. Dios lo está colocando en ti, buscarlo a Él. Todos se desviaron. ¿Cuántos se desviaron? Todos. A una se hicieron inútiles. Y después dice, no hay quien haga lo bueno. No hay que, ni siquiera uno. ¿Ustedes saben por qué? Si tú comparas la bondad o lo que es bueno entre los hombres, sí hay hombres y hay mujeres que son mejores que otras. ¿Los hay o no los hay? Los hay. Aquí debajo del sol. Pero el problema es que, mis hermanos, cuando se trata de pecado, ¿quién define pecado? ¿Quién define bondad? ¿Quién define justicia? Es Dios, no es el hombre. Y es Dios que está diciendo, señores, ninguno de ustedes es bueno. Ninguno de ustedes tiene mi bondad. Ninguno de ustedes tiene mi justicia. Fíjense lo que dice el versículo 23. ¿Por cuánto qué? El versículo 23, ahí, Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron. Y porque pecaron, ¿qué sucede? Están destituidos, separados, sacados, expulsados de la gloria de Dios. Por lo tanto, estimado amigo, estimada amiga, si tú estás aquí esta mañana, déjame decirte, tú no puedes ir a la presencia de Dios. Los demás ya lo entendimos en una oportunidad en la gracia de Dios. Lo necesitas entender tú hoy. Tú no puedes ir a la presencia de Dios. Punto. Porque tú no eres justo, porque tú no eres bueno, porque tú no buscas a Dios, porque tú te desviaste, porque tú has pecado y estás separado, expulsado de la presencia, de la gloria de Dios. Esas son malas noticias para ti. Pero tú sabes lo que pasa. El evangelio, ¿qué significa, amados hermanos? Buenas noticias. Sí, esas son malas noticias que tú tienes que entender y tú tienes que aceptar y tú tienes que asimilar, pero gracias a Dios que hay buenas noticias. El evangelio está ahí. ¿Y qué es el evangelio? Bueno, sigamos viendo. Romanos capítulo 5. Ahí, Romanos capítulo 5. Versículo 6, que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles o pecadores, a su tiempo murió ¿por quién? Por los impíos. ¿Eres tú un impío? Ay no, Dios me libre. Excúsame, tú eres un impío. Sí. Nuestra justicia comparada con la justicia de Dios, somos impíos. Somos impíos. Tienes que admitirlo. Tienes que reconocer la maldad de tu pecado ante un Dios que es 3 veces santo. Tienes que admitirlo. Tienes que aceptarlo. Pero Cristo Jesús, cuando aún eras impío, Él murió por ti. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá un justo con todo. Alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para contigo en que tú siendo aún pecador, Cristo murió por ti.
siendo tú impío, siendo tú pecador, no mereciendo esto, Cristo dio su vida por ti. ¿Tú estás oyendo eso? Cristo dio su vida por ti. Efesios capítulo 2. Después de Romanos está Corintios, después de Corintios, Gálatas y después Efesios. Son libros cortos. Efesios capítulo 2. El versículo 8 que dice, porque por gracia tú eres salvo. ¿Tú quieres ser salvo de la condenación del pecado? Es por gracia que tú eres salvo. Dice por medio de la fe en Cristo. Y esto no de vosotros, no es de ti. Tú no puedes hacer nada para ser salvo. Pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Tú no puedes ser salvo por buenas obras, porque es gracia y gracia es un regalo. Si fuera por obras, fuera una recompensa, pero como es un regalo, es gracia. Vuelve a Romanos capítulo 5. El versículo 1 que dice, Pablo le dice a los romanos, ustedes han sido justificados. ¿Y de qué dice? Justificados pues por la fe, no por obras, no por cumplir mandamientos, no por el bautismo, no por ser bautista, no por visitar una iglesia bautista, sino por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Eso significa que antes de ser justificado, tú estabas en enemistad con Dios. Pero al Dios justificarte, tú entras en paz con Él. Por tu pecado, Dios te dice, no quiero nada que ver contigo. Cristo viene, Él recibe el castigo de tu pecado, Él te justifica, te lava con su sangre y ahora tú estás en paz con Dios. No es por ti, es por lo que Cristo Jesús hizo. Fíjate ahí en Romanos capítulo 6, el versículo 23. Romanos 6, versículo 23, que dice, porque la paga del pecado, el castigo del pecado, la consecuencia del pecado es que la muerte. Pero esa es la mala noticia. La buena noticia, ¿cuál es? El regalo de Dios. La dádiva o el regalo de Dios es que vida eterna, no muerte, sino vida eterna, pero ¿en qué? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú puedes tener hoy la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo se hace? Ahí mismo en Romanos capítulo 10. Romanos 10 y con esto terminamos. Romanos 10. Las últimas palabras del versículo 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Romanos 10, 8. Ahora el 9. Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cuál es la promesa? Serás salvo. Tú tienes una condición y una promesa. ¿Cuál es la condición? Tú tienes que creer, tú tienes que confesar tu pecado ante el Señor Jesucristo, tú tienes que confesarlo a Él como Señor de tu vida, Salvador de tu alma, tú tienes que confesar a Cristo y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Ustedes saben por qué? La muerte de Cristo sin la resurrección no vale un centavo. ¿Te oyó bien?
La muerte de Cristo sin su resurrección no vale de nada. Fue solamente un mártir. Pero al resucitar, Él confirma que es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por los pecadores y a darle salvación. Y porque Él vive, Él puede darte hoy la vida eterna que tú necesitas. Entonces debes confesar a Cristo Jesús y debes creer. Entonces la promesa es, serás salvo. Versículo 10. Porque con tu corazón tú vas a creer para justicia, para ser justificado. Con tu boca tú confiesas para recibir salvación. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare, que clamare el nombre del Señor, ¿cuál es la promesa? Será salvo. ¿Quieres ser salvo de la condenación de tu pecado? Cristo quiere salvarte. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cómo? Confiesa, cree, invoca. Confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador. Cree en el Evangelio, que Él murió y resucitó por tus pecados. Invoca su nombre. Pídele la salvación. Ruégale ese perdón. Serás salvo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te doy las gracias por tu palabra y te quiero pedir, oh Dios del cielo, que ahora tú salves a aquellos que deberán ser salvos y que tú sigas edificando todos por igual. Y si tú estás aquí presente y todavía tú no eres salvo, si tú te mueres hoy, no estás 100% seguro que vas a la presencia de Dios por causa de tu pecado, hoy tú puedes arreglar tus cuentas con Dios. Hoy y ahora, ahí en tu asiento, ¿por qué no le pides perdón al Señor Jesús por tu pecado? Pídele perdón por tu pecado. Confiésale tu pecado. Dile, Señor Jesús, ciertamente yo pequé contra ti. Háblale de algunos de tus pecados ahí en privado, en tu corazón. Quizás robo, quizás rebeldía, quizás violencia, ira, murmuración, vanidad, idolatría, fornicación, adulterio, otro tipo de inmoralidades, vicios. Confiésale tu pecado, pídele perdón al Señor. Señor Jesús, perdóname todo esto y todo lo que yo no recuerdo. Tú moriste por mis pecados, lávame en tu sangre, Señor. Confiesa a Cristo como tu Señor. Ahora dile, Señor Jesús, yo te quiero en mi vida como mi Señor, como mi Salvador. Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mis pecados para lavarme y perdonarme. En este momento yo invoco tu nombre, yo te pido, te ruego que tú me limpies de mi pecado, que tú me laves de toda mi maldad, Señor, que tú me des la vida eterna que tú prometiste. Aquí en estos versículos tú dijiste que yo seré salvo si yo te confieso, si yo creo lo que tú hiciste por mí, si yo te ruego a ti tu salvación, tú me vas a salvar. En este momento, Señor, yo te confieso como mi Salvador, yo creo en tu muerte y resurrección y yo te ruego tu perdón, tu salvación. En este momento, Señor, sálvame, perdóname. ¿Lo hiciste? Si tú en este momento oraste de esta manera, todos mantienen sus cabezas inclinadas, por favor. Si lo hiciste de esta manera, yo quisiera orar por ti. Permíteme orar por ti.
Si oraste de esta manera, déjame ver tu mano. Levanta tu mano un momentito. Yo te estoy mirando. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien? Sí, pastor, yo. Si levantas tu mano, tú estás diciendo, sí, pastor, yo oré. Amén. Veo su mano. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Puede bajar su mano. Sí. ¿Alguien más? Sí. Vi tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Señor Jesús, yo quiero que tú me perdones. Yo necesito tu perdón. ¿Alguien más? Quizás tú dices, pastor, yo todavía no entiendo bien todo esto. Yo necesito que me hablen un poco más, que me enseñen la palabra de Dios un poco más, porque todavía no lo entiendo bien. Quizás eres tú. Si tú quieres que te visitemos, que hablemos contigo un poco más sobre este evangelio del Señor Jesucristo, de su verdad, de la palabra de Dios, si quieres que lo hagamos, ¿por qué no levantas tu mano? Déjame ver tu mano. Voy a anotarte, para que hagamos planes de visitarte. ¿Hay alguien? Y quizás dice, pastor, yo no lo entiendo todo a cabalidad, pero quisiera que me visiten. ¿Alguien? Puede ser un joven, puede ser un adulto, dama o caballero. Muy bien, los que levantaron las manos, voy a pedir que se acerquen a un hermano, a una hermana, o a mí mismo, al pastor Yadín también, para que podamos conversar. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.